¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Hey, bienvenidos. Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Jay's Opinion. Hoy vamos a comentar un cómic, concretamente un manga mítico e icónico que sirvió de inspiración directa para sacar una película o dos películas, como queráis verlo, de las más traumáticas que yo he visto en mucho tiempo y a la vez llena de acción, de giros de guión, de peleas, de violencia, en fin. Estoy hablando nada más y nada menos que de la historia, el manga, la creación titulada Oldboy. Y es que sí, cuando os digo Oldboy, los más cinéfilos pues se os vendrá a la cabeza la película coreana Oldboy, ¿no? Que digamos que es la película original que todo el mundo más o menos tendría que haber visto y que funcionó tan bien que años después en Estados Unidos hicieron su propia versión, también llamada Oldboy, en este caso protagonizada por Josh Brolin y por Elizabeth Olsen. Sí, efectivamente, pudimos ver a Thanos tirándose a Wanda, así que no perdáis la oportunidad. Pero como casi todo en esta vida, cuando hay un producto molón a nivel audiovisual, lo más probable es que venga de otro medio, en este caso el manga o el cómic, y es que yo pude hacerme con los 3 integrales que recogen la obra al completo. Estoy hablando de este integral. ¡Pum! Aquí tenemos qué pedazo de edición más chula, qué elegante. Número 1, el color rojo, Oldboy. Como podéis ver, es bastante tocho, no es muy grande, pero sí que tiene un gran número de páginas. No sé si son 300 y pico páginas por tomo, no sé si lo pondrá en algún momento. No, creo que no está enumerado, pero bueno, podrían ser 300 y pico páginas por tomo fácilmente. Este es el tomo número 1. Por aquí tenemos el tomo número 2. Como podéis ver, las letras están ahí como brillantitas, mientras que la portada no lo está. Esto es un cartoné gordo. En este caso combinamos ahora el color azul. Y para finalizar tendríamos el tomo número 3, que es este de aquí. Lo dicho, mirad qué edición más elegante, qué molona. Mirad cómo queda la combinación de las 3, ¿de acuerdo? Y es que aquí tendríamos el semáforo de Oldboy. A mí me ha encantado tanto la edición como las películas que ya había visto previamente. Y el dibujado es una auténtica locura, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Y lo dicho, 3 tomazos, 300 y pico páginas, cuestan unos 20 y pico euros. Hay que tener en cuenta que parece un poco caro, pero para ser un manga no lo es. Y más allá de la calidad y de... Más allá no, sino contando la calidad y el tipo de edición en el que nos trae la historia, lo cual yo creo que 20 y pico euritos por tomo, por estos 3 números, esta historia y demás, creo que merecen mucho la pena. Nos llega de la mano de Distrito Manga y a ver, voy a leer un poco la sinopsis, a ver qué encontramos por aquí. Descarnado, oscuro e irreverente, vuelve el clásico de Oldboy en una nueva edición coleccionista. Hace 10 años, Goto fue secuestrado. Nunca ha llegado a saber quién lo hizo ni por qué. Desde entonces ha permanecido encerrado en una prisión privada y su único contacto con el mundo exterior han sido un televisor y las voces de sus carceleros. Ha perdido la razón prácticamente y tantos años de aislamiento lo han transformado en una persona distinta, en un ser letal. Un día, sin embargo, se despierta y se encuentra al aire libre. Goto desconoce los motivos de su liberación, pero sabe que ha llegado la hora de urdir en una terrible venganza. Tras iniciar una búsqueda sangrienta, Goto halla la pista que podría revelar la identidad de su torturador y las razones que motivaron su secuestro. Bueno, en este caso no voy a leeros la sinopsis de cada uno de los tomos porque sí que va variando un poquito a medida que avanza la historia y tampoco quiero hacer spoilers de ningún tipo. Tal y como hemos podido ver aquí en la sinopsis o en las películas, si lo habéis visto, va de esto. El protagonista es Goto, un tío que de repente, de la noche a la mañana, se despierta encerrado en una especie como de habitación de hotel, pero que en realidad es una cárcel, porque no puede salir de ahí. Es como si fuera eso, una especie como de, bueno, pues de calabozo, ¿no? Tiene una rejillita ahí en la puerta donde le pasan la comida, etcétera, etcétera, y su único contacto es, lo dicho, lo que hemos podido leer, una televisión y las posibles voces que escuchemos de los carceleros. ¿Qué pasa? Pues que Goto está encerrado en esa habitación durante 10 años. Una auténtica locura psicológica para él, intentando entender por qué hace ahí, cuándo le van a sacar, va a morir ahí, ¿qué ocurre? Hasta que de repente un día se vuelve como a dormir, no sabe muy bien por qué, y ¡pum! Está en el aire libre, está fuera, está libre. ¿Qué pasa? Pues lo dicho, Goto no podrá dejar las cosas así, no podrá conformarse con decir ¡qué bien! Ya estoy libre, sino que él va a empezar eso, a tramar una pequeña venganza hacia la persona
que le ha hecho pasar por ese calvario. Más que una venganza, yo creo que él busca un motivo. ¿Por qué? ¿Quién es? O sea, ¿cómo es posible que alguien le odie tanto como para hacerle este tipo de tortura? Es algo súper fuerte y súper extraño. Y bueno, la historia básicamente será eso, ¿no? La investigación de Goto para descubrir quién le ha encerrado durante estos 10 años. A lo largo de los diferentes tomos, pues veremos diferentes puntos de vista, ¿no? Conoceremos un poquito más el entorno de Goto, gente de su pasado, de su infancia, nuevas amistades que él hará, ¿no? Como el dueño del Dog Moon o algo así, o el Moon Dog, o, bueno, de un bar ahí de copas, o Eri, que será una chavalita joven también camarera de otro restaurante que se hará amigo de él. Todo esto a raíz de buscar diferentes pistas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una de las pistas principales que él tiene en mente para empezar su investigación es que siempre le traían a la misma hora una comida de un restaurante chino en concreto. Obviamente no le ponían el tipo de restaurante o el nombre del restaurante, pero es un punto de partida. A partir de ahí, pues Goto, pues lo típico, tendrá que irse a muchos restaurantes a probar la comida, ya que después de 10 años comiendo lo mismo, hazme caso que te quedas con los sabores. Y ya está, ¿no? Ya sabéis, el primer tomo será un poco la ubicación en la historia, presentación de personajes y entorno. El tomo número 2 ya será investigación 100%, conocer un poquito del pasado de Goto, empezar a tirar del hilo de algunas tramas. Veremos también realmente quién ha sido el responsable del encierro de Goto, pero nosotros como lectores también tendremos la duda de por qué. O sea, sabemos quién es, pero no sabemos exactamente qué relación tiene con Goto, cuál es el motivo de esta pelea tan chunga y cómo se va a desarrollar. Mientras que en el tercer y último libro o último cómic, pues obviamente se empezarán a cerrar los diferentes arcos de todos los personajes que engloban este Oldboy y veremos una resolución final. A mí, en cuanto a ritmo de la historia, me ha fascinado. Es un cómic que lo lees y no parece un cómic, parece que estás en una película, parece que notas el frenetismo de las viñetas, el frenetismo de la música imaginaria de tu cabeza y el frenetismo o la manera de actuar de los personajes. Está muy bien hecho, me encanta el dibujado, pese a ser un manga antiguo, es muy detallado, tiene su propio estilo en cuanto a los rostros y me encanta el uso de la tinta del entintado para colorearlo. Bueno, colorearlo, en realidad es un blanco y negro, como todos los mangas que podéis imaginar, pero ya sabéis, ¿no? Esa escala de grises, cómo lo han utilizado con un toque final de acuarela, me parece magistral y me parece que es un cómic que engancha mucho y que mezcla todo tipo de situaciones, ¿no? Podemos ver desde escenas de violencia extrema, de sexo casi explícito, diálogos elocuentes, momentos un poco dramáticos, flashbacks de locos. O sea, hay una gran combinación de elementos que hacen de esta obra algo único y magistral. Y ahora, por poner un pequeño pero, y sin hacer ningún tipo de spoiler, he de decir que, sorprendentemente, porque pensé que no iba a ser así, a mí sí que me ha gustado más el final de las películas. El final de las películas me parece más impactante y que cierra de una manera más buena a la vez que loca la historia, mientras que en el manga es un pelín más abierto, es un pelín... O sea, como que el punch final no es tan grande como el que podemos vivir en las películas. No sé si en las películas se han tomado esa licencia precisamente por lo mismo, ¿no? Por decir, ya que estamos haciendo esta historia, que tenga un cierre explosivo, mientras que en el manga el propio autor ha dicho en diferentes entrevistas que cuando él empezó lo que es pues la historia de Oldboy, él ni siquiera tenía pensado un final, no sabía muy bien cómo hacer la resolución de esta historia entre Goto y su captor, ¿no? Entonces puede ser que cara al final se le haya podido venir un poco encima y entonces haya podido tomar decisiones un poco más impulsivas con la idea de finalizarlo. Luego ya la gente que lo puso o digamos lo trasladó a películas, pues ya ellos ya tomaron ciertas libertades a la hora de hacer el cierre. Aún así, gran historia, gran cómic. Yo creo que la gente que ame los thrillers, las historias policíacas de intriga y demás, vais a estar enganchados 100%, aparte de que vais a disfrutar de la calidad, pero eso sí, me tendréis que contar, ya sea por mensaje privado de Instagram o en los comentarios, si os ha gustado más el final del manga o el final de las películas. Eso ya será decisión vuestra. Pero nada, equipo, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre la edición coleccionista de Old...